¿Cómo están? Soy estudiante de la UMACH, Javier Eduardo Lazo Lazo, de primer semestre de la carrera de agronomía. Hoy vamos a resolver un ejercicio con derivadas de la forma U sobre B. Vamos a resolver el siguiente ejercicio utilizando la fórmula de la derivada u sobre v. Para ello esta expresión la vamos a transformar en potencia. Me quedaría y es igual a al cuadrado más x al cuadrado sobre al cuadrado menos x al cuadrado, y todo esto elevado a la 1 medio, que también puede ser representada de la siguiente forma: al cuadrado más x al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio, sobre al cuadrado menos x al cuadrado, y todo esto elevado a la 1 medio, donde nuestro numerador es u y nuestro denominador es v. Aplicando nuestra fórmula de derivada u sobre v, nos dice que y' es igual a que escriba v al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio y que derive u. Entonces aquí sería: bajamos el exponente, multiplicamos por la base al cuadrado más x al cuadrado y restamos un medio menos 1, quedándome menos 1 medio por la derivada de la base, que sería 2x, menos, acá me dice que conserve u, al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 1 medio, y que derive v, que en este caso sería 1 medio de la potencia por la base al cuadrado menos x al cuadrado, restando menos 1 a 1 medio, que me quedaría menos 1 medio por la derivada de la base, que sería menos 2x, y todo esto sobre al cuadrado menos x al cuadrado 1 medio elevado al cuadrado. Reduciendo nuestra expresión, simplificando este 2 con este 2 de acá, este 2 con este 2 de acá y este 2 de la potencia, quedándonos nuestra nueva expresión de la siguiente forma: y' es igual a x al cuadrado menos x al cuadrado 1 medio, todo esto sobre al cuadrado más x al cuadrado 1 medio, más x al cuadrado más x al cuadrado 1 medio, todo esto sobre al cuadrado menos x al cuadrado 1 medio, sobre al cuadrado menos x al cuadrado. Como podemos observar, tenemos aquí una fracción y la resolvemos de la siguiente forma, hallando el mínimo común múltiplo, el cual aquí sería estas dos expresiones, como estas dos expresiones de aquí, y la copiamos las dos: a al cuadrado más x al cuadrado 1 medio, al cuadrado menos x al cuadrado 1 medio, todo esto por toda esta expresión dividida por el denominador de la primera fracción, quedándonos de la siguiente forma: x al cuadrado menos x al cuadrado 1 medio por a al cuadrado menos x al cuadrado 1 medio, más dividimos este mínimo común múltiplo por el denominador de la segunda fracción, quedándonos x al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 1 medio por a al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 1 medio, y todo esto sobre a al cuadrado menos x al cuadrado. Como podemos observar, aquí podemos seguir simplificando o reduciendo nuestra expresión. Aquí tenemos bases iguales, se conservan y se suman sus exponentes, quedándonos x al cuadrado menos x al cuadrado 1 medio más 1 medio de la exponente sería 1. Conservando sus bases, acá sucedería lo mismo: x al cuadrado más x al cuadrado, todo esto sobre, aquí tenemos una potencia y la transformamos, y aquí tenemos una diferencia de cuadrados y la resolvemos: a la cuarta menos x a la cuarta
todo esto elevado a la 1/2 y elevado a al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí podemos seguir resolviendo y nos queda y' es igual a al cuadrado por x menos x al cubo más al cuadrado por x más x al cubo, todo esto sobre a la cuarta menos x a la cuarta elevado a la 1/2 y todo esto sobre a al cuadrado menos x al cuadrado. Simplificando estas expresiones me quedaría de la siguiente forma: a 2 al cuadrado x sobre a la cuarta menos x a la cuarta elevado a la 1/2, todo esto sobre a al cuadrado menos x al cuadrado. Como tenemos aquí una multiplicación de medios con medios y extremos con extremos, medios con medios y extremos con extremos, el resultado me quedaría de la siguiente forma: 2 al cuadrado x sobre al cuadrado menos x al cuadrado por la raíz de a la cuarta menos x a la cuarta, utilizando este artificio de aquí. Y así es como hallamos nuestra respuesta. Muchas gracias.